En la semana 1 del mes de diciembre para el proyecto ECAM Hidalgo, segundo grado de secundaria física, tenemos la actividad titulada Jalando una masa con una fuerza inclinada. Tenemos que irnos basando en lo que tenemos en el libro, donde en esta actividad estudiaremos una situación de la física muy importante sobre una masa en reposo que se le aplica una fuerza y a cierto ángulo para tratar de moverla. Y eso lo mostramos en el diagrama que tenemos en el libro, donde vemos que tenemos una superficie la cual va a considerarse cierta fuerza de fricción o de resistencia al movimiento. Para una fuerza determinada de fricción, ¿cuál crees que sea el mejor ángulo para jalar la masa? En este caso sabemos por misma experiencia que el ángulo tendría que ser de 0 grados y que tendría que ser en la misma dirección horizontal con respecto o paralelo a la superficie. Dice, para obtener datos sobre la situación que arriba hemos mencionado, vamos a analizar este primer ejercicio. Tenemos en este diseño mucha información, en la cual tenemos en el primer ejemplo una masa de 10 kilogramos, un coeficiente de fricción de 0.2. Esto quiere decir que si este valor fuera de 0, pues realmente no habría fricción y la masa se deslizaría con muy poca fuerza. Y esto va a generar una fuerza de fricción. El coeficiente de fricción quiere decir que es tan rugoso o que tan liso es el piso. Posteriormente tenemos aquí la fuerza aplicada, que viene siendo de una magnitud de 15 newtons, el cual con estos botones podemos nosotros modificar, y el ángulo es de 30 grados de inclinación. Nosotros, al analizarlo como profesores, sabemos que podemos tener el cálculo de la componente vertical y la componente horizontal, aplicando trigonometría para este cálculo. Es más, podemos verlo aquí, que para calcular la componente vertical se aplica la función seno y para calcular la componente horizontal es la función coseno. Lo que hacemos aquí es mencionarle a los alumnos que a partir de esta información vamos a tener tanto componentes verticales como componentes horizontales. Las componentes verticales se refiere al mismo peso que tiene esta masa. ¿Cómo calculamos este 98? Pues sabemos que el peso es el cálculo de la masa por la gravedad. Por lo tanto, se justifica que aquí tengamos la fórmula que es B3 por 9.8, donde B3 es este valor. Y la componente normal vendría siendo la diferencia de la componente del peso menos la componente vertical. Como es una fuerza aplicada con 30 grados, tenemos entonces esta componente vertical y quiere decir que realmente el peso lo aligera y esto hace que se pueda desplazar. Posteriormente tenemos las componentes horizontales, donde la componente horizontal depende de la fuerza aplicada en forma directa y sería equivalente a 13 newtons, ya que como es inclinada disminuye un poco, y la fuerza de fricción va a ser igual siempre y cuando la máxima fuerza, que ésta se calcula multiplicando D3, que viene siendo el coeficiente de fricción, por D7, que viene siendo el peso ya normal. El producto de estas dos me va a dar la máxima fuerza que puede uno aplicar. Y si nos damos cuenta, cuando la máxima fuerza es mayor que la componente horizontal, entonces la fuerza de fricción va a ser igual.
y tenemos esta determinación. Entonces aquí tenemos la máxima fuerza de fricción, que es esta, y las dos componentes de la componente horizontal y la fuerza de fricción, que son iguales. Después de haber dado esta explicación, nosotros podemos empezar a anotar. Dice, empecemos a usar el programa, reduce la magnitud de la fuerza aplicada a 0. Entonces vamos a ir disminuyendo y vayan viendo qué sucede con los elementos. Vean que conforme disminuye la magnitud y llegamos a 0, aquí está el valor, desaparece tanto la componente horizontal como la componente vertical. Y el peso efectivo va a ser igual al peso que tenemos directamente. Al desaparecer las componentes es directo. ¿Cuál es la fuerza de fricción? Es la máxima, que sería el producto del coeficiente de fricción por el peso normal, y va a ser 19.6. Y este sería el resultado, donde no tenemos ni componente horizontal ni la fuerza de fricción. Vamos a aumentar la magnitud de la fuerza a 10 newtons. Entonces vamos aumentando hasta llegar a 10 newtons, ya lo tenemos aquí, y llenamos los datos. ¿Cuál es el peso? 98. ¿Cuál es la componente vertical? Que vendría siendo el 5 newtons, y el peso efectivo sería 93, que es la diferencia de estos dos. Por lo tanto, ya al existir una componente vertical, aligera el peso efectivo. ¿Cuál es la componente horizontal? 8.7, y la fuerza de fricción 8.7 igual, porque la máxima fuerza de fricción es mayor que la componente horizontal. ¿Qué sucede? En este caso significa que al no poderse, al ser mayor la fuerza máxima de fricción, el bloque pues no se mueve, permanece sin moverse. Nos vamos a aumentar a 20 newtons, y vean que cuando voy aumentando ya incrementan los valores, y vean que aquí en 20 todavía la máxima fuerza de fricción es de 17.6, mayor que la componente horizontal. Por lo tanto, el bloque sigue sin moverse. Anotamos los valores correspondientes y diríamos que el bloque todavía no se mueve, porque la componente horizontal todavía no es mayor que la máxima fuerza de fricción. Acuérdense que la máxima fuerza de fricción es el producto del coeficiente de fricción con el peso efectivo. Nos vamos a 21 newtons. Vamos a regresar a 21, y vean que ahora la masa sí se mueve, y de hecho sale la leyenda, porque la máxima fuerza de fricción es menor que la componente horizontal. Por lo tanto, ya cuando la componente horizontal es mayor que la máxima fuerza de fricción, entonces la masa ya se mueve, y la fuerza de fricción siempre se va a ir con el valor menor, que en este caso sería igual a la máxima fuerza de fricción. Toma el mismo valor. ¿Qué sucede cuando sean 30 newtons? Entonces vamos a ir hasta el valor de 30 newtons, y con 30 newtons la masa se mueve, porque la componente horizontal es mayor que la máxima fuerza de fricción. Por lo tanto, la fuerza de fricción toma el valor siempre del menor valor, y sería el correspondiente a la máxima fuerza de fricción. En los 4 casos de arriba, donde tomamos estos datos, comprueba lo siguiente: las fuerzas verticales siempre se equilibran. Sí, es cierto. ¿Cuáles son las que se equilibran? Como sabemos que el peso de esta masa se calcula multiplicando la masa por la gravedad, la componente vertical sumada con el peso efectivo me daría el peso de esta masa que se está analizando. Cambia el valor del ángulo de la fuerza a 60 grados. Entonces vamos a cambiar ahora a 60 grados, y ahí vamos aumentando hasta llegar a 60 grados.
y regresa su magnitud de la fuerza aplicada a 0. Entonces vamos a ponerle aquí que ponemos el valor de 0. Ahí está. Vean que cuando la magnitud aplicada es de 0, entonces tenemos que el peso es igual al peso efectivo, porque no existen componentes ni horizontal ni vertical. Y la máxima fuerza de fricción es el producto del coeficiente de fricción con el peso efectivo. Dice, ¿para qué magnitud de la fuerza aplicada, la fuerza aplicada a F, la masa empieza a moverse? Entonces empezaríamos a ir aumentando, y vean que vamos aumentando la magnitud, y notamos que la masa no se mueve porque la máxima fuerza de fricción es mayor que la componente horizontal. Esto se va a mover hasta que la componente horizontal sea mayor que la máxima fuerza de fricción. Y eso lo vamos a lograr, observen, cuando llegamos a 30 newtons. Entonces la respuesta sería 30 newtons. Cuando están equilibradas la componente horizontal y la fuerza de fricción, están equilibradas mientras sea menor de 30 newtons. Mientras es menor de 30 newtons, la componente horizontal y la fuerza de fricción están equilibradas, pero cuando ya la componente horizontal es mayor que la máxima fuerza de fricción, entonces la masa se mueve. ¿Sí? ¿Qué pasa entonces? Ya sabemos que cuando la componente horizontal y la fuerza de fricción están equilibradas, quiere decir que la masa no se mueve. Entonces la masa se mueve solamente cuando la componente horizontal sea mayor que la máxima fuerza de fricción. Con eso estaríamos analizando la primera parte y veríamos ahora la segunda parte, donde vamos a analizar ahora el mismo fenómeno, pero analizando ahora qué sucede cuando modificamos el ángulo. Entonces abrimos el archivo y aquí teníamos al inicio, vamos a cerrarlo, no guardar cambios, vamos a volverlo a abrir. Aumentamos el tamaño y partimos nuevamente de esta información. Dice aquí, cambia la magnitud de la fuerza aplicada de 30 newtons a 0, de 30 newtons, la fuerza aplicada de 30 newtons, vamos a poner aquí a 30 newtons, y 0 grados centígrados. Quiere decir que vamos a ponerlo en 0 grados, quiere decir que el ángulo va a ser horizontal. Bien, varía ahora el valor del ángulo para contestar las siguientes preguntas. ¿Para qué rango de ángulos la masa se mueve? Y vemos aquí que se está moviendo. Entonces vamos a ir aumentando los ángulos y se está moviendo, se mueve, se mueve, se mueve, y se mueve porque la componente horizontal es mayor que la máxima fuerza de fricción, pero va a llegar el momento en que si el ángulo es muy grande, en lugar de jalarla, la estaríamos nosotros levantando. Y vean que se sigue moviendo para ángulos muy grandes. Y dice, ¿para qué rango de ángulos la masa no se mueve? Seguiríamos y vean que ya por aquí ya dejó de moverse. Entonces quiere decir que para 62, mayores que 62 grados, ya la masa no se mueve. Explica por qué para ángulos grandes la masa ya no se mueve. Ya lo decíamos que era el motivo porque en lugar de jalarla, la estaríamos levantando. Cambia la magnitud de la fuerza aplicada a 20 newtons. Vamos a cambiar ahora a 20 newtons. Aquí está. Y su ángulo de 0 grados. Entonces iniciamos nuevamente en 0 grados. Ahí vamos. Ahí está. Con esta magnitud de Newton vemos que la masa también se sigue moviendo, pero vamos a aumentar ahora nuevamente el ángulo. Y vamos a ver, dice, ¿para qué rango de ángulo la masa se mueve? Y se dejó ahí
y sería para menores de 28 grados o de 0 a 27 grados. Y ya mayores de 27, de 28 en adelante, ya no se mueve. Y eso es lo que tendríamos que estar analizando con cada uno de los ejercicios. Dice, y veríamos, dice, cambia la fuerza aplicada a 90 newtons. Vamos a poner 90 newtons. Es una fuerza grandísima. Y el ángulo nuevamente en 0. Vean que la masa se mueve. Varía ahora el ángulo y contesta nuevamente para qué ángulos la masa se mueve. Y ahí va, y tendríamos la respuesta de que se sigue moviendo y sería hasta 88 grados, porque ya con 89 ya no se mueve. Y con 90 grados pues prácticamente no se mueve porque la estaríamos nosotros levantando. Y con esta idea se contestarían los ejercicios que aparecen en la página 53, donde se manejan diferentes ejercicios y que el alumno reflexione con respecto a la máxima fuerza de fricción, la componente horizontal, fuerza de fricción, coeficiente de fricción, el peso efectivo, la componente vertical, el peso, la masa, la magnitud de la fuerza, el ángulo de inclinación. Con esto estaríamos terminando la semana correspondiente al mes de enero, la primera semana de enero para el proyecto ECAM Hidalgo Física, segundo grado.